Aquí estamos, mi hijo Pedro y un servidor yo pienso que en este momento el asunto a tratar tiene que ver la inminente visita de Kamala y el comunicado del presidente Biden. El desconocimiento de los tratados internacionales por parte de Andrés Manuel López Obrador habla muchísimo de la forma en la que gobierna. Fíjate, a diferencia del tratado que se firmó con Carlos Salinas de Gortari, este NAFTA, ¿no? Este Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Canadá, que después se reforma con el gobierno de Donald Trump, sí. Hay una sección especial en donde se habla de el apoyo a organizaciones internacionales no gubernamentales para defender la corrupción, para defender la libertad de prensa. Es un tratado que se firma al final del gobierno de Enrique Peña Nieto, pero hay que recordar que este tratado, aparte de tener negociadores por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto, en este caso, si mal no recuerdo, estaba negociando esto, estaba Luis Videgaray y estaba por parte de México, también estaba el señor, ya se me fue, que fue secretario de Economía con Enrique Peña Nieto, de Monterrey. Sí, Chaparrito. Sí. Ya se me fue tu nombre. Ay. Bueno, entonces también había una comitiva por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, sí, encabezada por Marcelo Ebrard. Entonces, esta diferencia que marca entre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y el TEMEC, y que incluye exactamente lo que el presidente después considera como un sistema de injerencia por parte del gobierno estadounidense, que ahora Joe Biden pues nuevamente sale con este comunicado a decir por parte de la Casa Blanca que no solamente no le hizo caso a la nota diplomática que escribe Alfonso Guajardo estaba ahí, que no solamente no hace caso a esta nota diplomática que manda el presidente por parte de Marcelo y la Secretaría de Relaciones Exteriores por medio de la Embajada de los Estados Unidos, sino que sale y refrenda el compromiso de los Estados Unidos a seguir apoyando a estas organizaciones. Las relaciones entre México y Estados Unidos, pues creo que no habían estado así de mal desde que el gobierno de el presidente Wilson decidió rechazar al gobierno de Victoriano Huerta, ¿no? Que no lo reconocía a este gobierno. Entonces, de ahí para acá, ya después viene la Segunda Guerra Mundial, esta Segunda Guerra Mundial en donde México pues tiene ahí una buena participación con los Estados Unidos, se mejoran las relaciones, y después viene lo que el presidente denomina la época neoliberal, en donde también las relaciones entre México y Estados Unidos son importantísimas. Esta forma que tiene Andrés Manuel López Obrador de hablar de los norteamericanos, por un lado pegándoles de cachetadas con el asunto de acusarlos de intervencionistas o casi llegar al discurso venezolano, cubano o boliviano de malditos yanquis, a agradecerles el envío de 1 millón de vacunas Johnson & Johnson. Entonces, el comunicado que puede haber ahí diplomático es muy específico. Joe Biden no comulga con Andrés Manuel López Obrador, lo que no significa que Joe Biden y el gobierno de Estados Unidos no se den cuenta de la importancia de México y los mexicanos. No hay una relación con el presidente de México, no hay. Efectivamente no hay, no se hablan por teléfono, no se mandan cartitas, no se mandan twitters, no se hacen referencias. Joe Biden no le hace caso a Andrés Manuel López Obrador. Tal es el caso de que primero va a ir Kamala Harris en una visita que, bueno, el Senado se atreve a rechazar lo que podría ser una visita de cortesía en el Senado mexicano, porque Ricardo Monreal cree que hay mucha estridencia entre los que están ahí en su grupo parlamentario. Nada más para recordar cuando llegaba un presidente de nuestro país a ganar unas elecciones, había de salir así diplomáticamente una visita de cortesía que se hacía a Washington y a Ottawa, siempre. Y después se hacía una visita de cortesía a los países de América Central, a veces en lo individual, a veces se concentraban en un solo lugar. En esta ocasión no hubo absolutamente nada. De hecho, cuando tú refieres al TLC, cuando se empezó a gestar el Tratado de Comercio entre México y Estados Unidos y Canadá, recuerdo muy bien la reunión de Houston, allá en el centro Lyndon B. Johnson, en la que el presidente entrante George Bush padre y el presidente Salinas se pusieron de acuerdo como principio de del inicio de una relación entre dos gobiernos. Aquí no ha habido nada que pueda manifestar
una relación entre los dos presidentes, nada. Ahora, lo que sigue poniendo sobre la mesa es cuáles son los temas que se van a tratar tras bambalinas. Mucho hizo énfasis hoy Marcelo Ebrard sobre la llegada de Kamala Harris y los temas que se van a tratar, que básicamente se enfocan en asuntos migratorios, en esta relación migratoria que tiene México, pero también Guatemala, Honduras, El Salvador y demás países centroamericanos que pasan por México para llegar a los Estados Unidos. Pero hay muchos otros temas. Está el tema del empleo, está el tema de las energéticas, está el tema de los hidrocarburos, que cambiándote ahí un poquito, haciéndonos a un lado sobre lo que se dijo en la conferencia mañanera el día de hoy, que básicamente, como estamos en esta época de silencio, nos están tocando temas interesantes. Sin embargo, me llamó mucho la atención cuando le preguntan otra vez al presidente sobre la refinería de Deer Park y cómo se hizo esta adquisición y por qué se hizo la adquisición, el presidente lanza el plazo de la utilización del petróleo. ¿Cómo ve él y su gobierno esta importante compra de cientos de millones de dólares y con una importante pérdida de cientos de millones de dólares que tiene también esta refinería en los Estados Unidos, que alega que no tuvo profits, o sea, que no tuvo ingresos, porque los ingresos que tuvo como ganancias se fueron a reinversión? Habrá que explicarle al presidente que aunque haya ingresos y se vayan hacia la reinversión, pues también son considerados como ganancias. Lo que tenemos aquí es una pérdida de más de 900 millones. Entonces, me llama la atención el plazo. Dice el presidente, está comprobado por especialistas que el petróleo se va a utilizar hasta el 2050. Entonces, estamos en el 2021, señor presidente. La proyección que está teniendo usted sobre la herencia que le deja a los mexicanos en la utilización del petróleo es de 29 años. Estamos hablando de un periodo demasiado corto para obras de infraestructura e inversiones de ese calado, que es el caso de Dos Bocas y el caso de Deer Park. En este tiempo, un gobierno que no vea a los siguientes 30 años 100 como mínimo para adelante, es un gobierno que en términos energéticos es cortoplacista. No puedes hacer una inversión de ese tamaño si no tienes una proyección a 100 años. Tiene que haber una proyección bastante grande para poder hablar de una herencia y de que no se va a seguir explotando el petróleo y que no se va a vender al exterior, sino que nada más se va a consumir el petróleo para consumo interno y para llegar a esta soberanía energética. Entonces, ahí mismo el presidente está echando de cara el cortoplacismo de sus ideas. Es un hombre que tiene ideas pequeñas, en momentos pequeños, con una poca dimensión del tiempo y en ideas transeccionales que podrían ser en beneficio del país. Me lleva todo esto a pensar en esta relación que algo se estará evaluando en la Casa Blanca, en el Departamento de Estado norteamericano y en el Old Executive Building, donde está la vicepresidencia de los Estados Unidos, sobre el ambiente postelectoral en México. Es digno de resaltar el que la visita de Kamala podría estarse dando en un momento muy inapropiado en el ambiente político mexicano para darse. Pero sí fue planeado desde un principio. Sí. Porque esta visita programada, pero sopésalo, bien pudo haber tenido otro día, otro tiempo y otro momento. Entonces, el hecho de que Kamala Harris llegue a México un día después de las elecciones tiene un significado. Debe de tenerlo, porque sería irresponsable por parte de la Cancillería mexicana aceptar esta visita sabiendo que es el día 7. Este día está marcado desde hace mucho tiempo. Sí. Entonces, tiene que tener un objetivo. Sí. Por parte de los Estados Unidos también, porque aquí también saben que el domingo hay elecciones. Sí, todos sabemos que el ambiente político, como sea, desde el domingo, digamos, en el cierre de casillas en adelante, pues va a ser de pronóstico reservado. Y no lo quiero decir en función de que esto es una nota alarmista, pero tenemos que ver la realidad. Sí. La inquietud en nuestro país va a ser una de las divisas, y esta inquietud pues se transmite a los Estados Unidos con esta necesidad de hacer las gestiones diplomáticas para sopesar cuál es el estado del país en la semana que viene y hacia dónde derivaría la posible estabilidad o inestabilidad en México. Y hay que ver cómo reaccionan los mercados, hay que ver cuáles son las reacciones de las bolsas internacionales. Va a haber una reacción sobre el efecto mexicano. Sí, yo pienso que estamos ante una situación
yo creo que de las más complicadas que ha habido en la historia de nuestro México. Los resultados hasta ahora de los últimos 2 años y medio han sido tremendamente nocivos para la estabilidad del país. Lo sabe la sociedad mexicana, pero también lo saben los partidos políticos y los políticos y el entorno general. En lo que a nosotros nos toca, pues el más importante, que sería con la Unión Americana, está, yo pienso, dando muestras de una profunda preocupación, claro, por lo que hoy estamos viviendo. Nunca las relaciones entre México y Estados Unidos, hace muchos años, y vuelvo a poner sobre la mesa esta época del tiempo, Woodrow Wilson y Victoriano Huerta no habían estado así de mal. No habían estado. Hay unas malas relaciones entre México y Estados Unidos, es innegable. Sí, es un deterioro el que se vive.